Con motivo del diferencial que existe entre algunos jubilados universitarios con respecto al pago de las pensiones, debido a los diferentes aumentos salariales no diferenciados entre escalas, el licenciado Oscar Altuve, director de Finanzas de la Universidad de los Andes, explicó ante el Consejo Universitario tanto las causas como la situación actual en que se encuentran. De la Universidad de los Andes aplica desde enero del 2013, que se aplica con la retroactividad del incremento salarial del 40%. Recordemos que en diciembre del 2012 se pagaron unas nóminas de retroactivo por aplicación del lineamiento de la pensión única. A partir de enero del 2013 que la universidad comienza a mostrar esa pensión única dentro de lo que es el estado de cuenta. Seguidamente, en la cláusula número 1 ya se puede observar que ahí es donde están las definiciones de la primera convención colectiva, en los puntos 8.4.1, 8.4.2 y 8.4.3, que es donde se definen la pensión de jubilación, la pensión de incapacidad y la pensión de sobreviviente. Allí está claramente establecido en estos 3 puntos que será considerada como una unidad indivisible y no podrá ser disgregada en las partes que dieron lugar a la misma. Esto ratifica lo ordenado por el Ministerio y por la OPSU en el año 2011. Seguidamente, en la misma contratación, la primera convención colectiva única de trabajadores del sector universitario, en la cláusula 60, habla y establece cuáles son los mecanismos de ajustes de las pensiones por jubilación, incapacidad y sobreviviente, y establece cuál es el mecanismo para la aplicación, que en esta primera convención colectiva quedó aplicado el incremento del 25% a partir de enero del 2013, el 25% a partir del 1 de septiembre del 2013 y el 25% a partir del 1 de enero del año 2014, y dice, y esto está textual allí, que a los efectos del cálculo del ajuste de la pensión se tomará como la cantidad mínima de 3.001 bolívares, 31 bolívares, como monto de pensión mínima, es decir, se aplica el monto de la pensión, el incremento y todas aquellas pensiones que quedaron por debajo de 3.031 bolívares para ese momento, se llevan a 3.031 bolívares buscando igualdad en el monto de lo que son esas pensiones. Por supuesto, las que estaban por encima se respetó en su totalidad lo que tenía que ver con esta parte. Y establece que hubieran elaborado una dedicación a tiempo completo y a dedicación exclusiva. Seguidamente, en la segunda convención colectiva que rige para los años 2015 y 2016, nos vemos que en la misma cláusula número 1, en las definiciones, en el punto 10, 11 y 12, están nuevamente definidos, pero con una particularidad, que se suprime lo que estaba contenido en la primera convención colectiva. ¿Y qué fue la supresión? Eso de que será considerada como una unidad indivisible y no podrá ser disgregada en las partes que dieron lugar a la misma. Esto fue eliminado en la segunda contratación colectiva, en lo que tiene que ver con las definiciones de estos conceptos. En la cláusula 78, lo que son las pensiones por jubilación, incapacidad y sobrevivientes, está claramente escrito allí que dice que se regirá de acuerdo con las leyes y reglamentos que rigen la materia, respetando las condiciones preexistentes y la garantía de principios derivados de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. La cláusula 79 de esta misma convención colectiva, de la segunda convención colectiva, que es donde habla sobre los ajustes de pensiones de las jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados por incapacidad y sobrevivientes, establece primero que se incrementan en la misma oportunidad que se incrementan los sueldos del personal activo. Segundo, que se aplica el mismo porcentaje de aumento que aplica a la tabla salarial del activo. Recuerden que cuando se aplicaron estos incrementos salariales, ubicábamos la escala o nivel o categoría de dedicación, en el caso de personal docente, donde tenía cargo la persona que al momento de la jubilación, y el porcentaje que aplicaba de incremento al activo era lo que se aplicaba al monto de la pensión única del jubilado pensionado sobreviviente. Y también establece en este tercer punto, en esta cláusula 79, que ninguna pensión podía ser inferior al monto del salario base del personal activo.
En esta segunda convención, en la cláusula 111, donde habla del ámbito y aplicabilidad, establece que en ningún caso su aplicación podrá desmejorar los derechos contenidos en las convenciones colectivas de trabajo, actas, convenios, leyes, reglamentos y pare de contar. Y aquí, por supuesto, surgen las primeras inquietudes con respecto a lo que es el cumplimiento de lo que es la segunda convención colectiva, que para los efectos es ley. En la cláusula 122 se establece que queda una comisión, se crea una comisión para el estudio y evaluación de temas laborales de trabajadoras y trabajadores universitarios, con un compromiso de que esto tenía que instalarse para su revisión en abril del 2016. Que el Ministerio de Educación Universitaria, la Ciencia y la Tecnología y las organizaciones sindicales signatarias de esta segunda convención colectiva tenían que hacer entre una serie de estudios que tenían como actividad que se estudiará para su consideración las propuestas de los temas que a continuación se señalan. Primero, la revisión de la igualdad de la pensión. Es curioso, pero esta acta convenio suscrita, viene a ser suscrita es el día 9 de noviembre del año 2016. Esta es la que da origen a la circular 300 DBB BECC 2016 001833 de fecha 14 de noviembre, suscrita por Eulalia Tavares Roldán, viceministro para el vivir bien estudiantil y la comunidad del conocimiento. Ojo, y yo quise acotar acá porque esto es cierto, no recibida formal ni oportunamente en la Universidad de los Andes. Esto sí es interesante acotarlo acá con muchísima responsabilidad. Le hago estas dos aclaratorias también con respecto a esta circular. A la fecha de recepción de estos lineamientos ya se había preparado la maqueta del recurso humano del mes de noviembre, elaborada bajo la metodología anterior, recordemos, aplicando el 20%, porque esto fue lineamiento para la aplicación del incremento del 20% de noviembre del 2016. Se había elaborado ya la maqueta en las mismas condiciones del activo y del jubilado y pensionado y sobreviviente, aplicando el 20% sobre el monto de la pensión. Así se reciben los recursos y de esa misma manera se cancelan las pensiones en el mes de noviembre del 2016. Se recibieron los recursos basados en dicha cuantificación y de esa forma se pagó la nómina del mes de noviembre. En diciembre de 2016, a la fecha de la recepción de estos lineamientos, ya se había preparado también inclusive la maqueta de los recursos humanos del mes de diciembre, elaborada bajo esta misma metodología, la metodología anterior. La OPSU excluye el monto de la incidencia del incremento del 20% de las pensiones y de esta manera la universidad recibió los recursos única y exclusivamente para pagar las pensiones, jubilaciones y pensiones a sobrevivientes con valores de octubre. Recuerden que en diciembre se pagó sin el correspondiente incremento del 20%. La OPSU solicita para el día 14 de diciembre en forma de maqueta nuevamente que se vuelva a enviar el costo del 20%, pero bajo la nueva metodología al personal jubilado, pensionado y sobrevivientes. Acá, grosso modo, está lo que es el resumen de los lineamientos para el cálculo del 20%. Ordenan primero desagregar estos conceptos que conformaron la pensión del trabajador, salario tabla, más todo lo que son los conceptos de las primas, y actualizarlo a los valores vigentes según la tabla del personal activo con el 20% y las primas a valores actuales. El resultante del punto 1 se compara con el monto de la pensión al mes de octubre 2016. En caso de ser menor el valor resultante, se le aplica la diferencia, no se le aplica el porcentaje a la pensión. En caso de ser menor la cuantificación, se le aplica la diferencia para llevarlo al valor resultante de esta cuantificación del punto número 1. Y en caso de ser mayor, no se le otorga ningún incremento. Se mantiene en las mismas condiciones de octubre, independientemente y desconociendo por completo que el mes de noviembre se pagó ya con un incremento salarial del 20%. Por último dice, en caso de corresponder la incorporación de algún beneficio salarial actual y que el trabajador al momento del otorgamiento de su pensión no poseía, por no existir este,
este se debe añadir sin influir sobre el remanente calculado en el punto número 2. Es decir, si un trabajador fue jubilado hace 20 años y no tenía dentro de sus conceptos la prima por hogar, una vez hecho la cuantificación, la primera cuantificación, se le debe adicionar la prima por hogar. Si no tenía la prima de actualización docente, debe adicionársele la prima de actualización docente. Es decir, se está buscando la forma de homologar, de igualar las condiciones de todo el personal jubilado, sea docente con sus docentes activos y sea administrativo, técnico u obrero con sus similares en condiciones de personal activo. Viendo esta aplicación, nos damos cuenta y empezamos a ver ya algunos casos, como es el caso de un titular que tiene la titularidad en el año 1980, que se jubila en el año 1987, por supuesto, 7 años de titularidad, tiene al 2016 36 años de titular y al 2017, para el efecto de la cuantificación del 50%, todavía tenía 36 años en su titularidad. Y vemos cuál es el comportamiento. En el mes de noviembre tiene una pensión de 141.404 bolívares. Con la aplicación del 20% que mencionamos hace un momento, lineal, se le aplicó un pago, se le hizo un pago efectivo de 28.281 bolívares, producto del 20% del mes de noviembre. Es decir, este profesor recibió 169.685 bolívares, que lo vemos en la cuarta columna, en la fila de noviembre, y es el monto que él recibe efectivamente en el mes de noviembre. Para el mes de diciembre, el pago vuelve a lo que cobró en el mes de octubre, que fueron 141.404 bolívares. Cuando se hace la aplicación del 20%, que aquí lo vamos a ver, en la aplicación del 20% se le desagregan los conceptos donde el sueldo base es en función de lo que está contenido en la tabla, ya con el incremento, se le agrega su prima por hogar, se le agrega la prima de apoyo docente, se le agrega la prima de titularidad. El monto resultante de este cálculo es 113.222 bolívares. Sin embargo, como lo vimos anteriormente, lo que el profesor está cobrando son 141.404 bolívares al mes de octubre. El monto resultante de la cuantificación es inferior. Por este motivo, en el mes de diciembre no le corresponde incremento del 20% y en el mes de enero lo único que le va a corresponder, de acuerdo con esta cuantificación que vemos acá, solamente es incremento por el 50%, que cuando vemos cuál fue la metodología aplicada para el cálculo del 50% lo podemos ver acá. El nuevo salario tabla con el 50% son 153.063 bolívares. Yo le voy a pedir a Scioli, le voy a enviar la presentación para que le haga llegar la presentación a ustedes también. 153.000 bolívares del sueldo base, se mantiene la prima por hogar, se mantiene la prima de apoyo docente, se mantiene la prima de titularidad y el total a ser remunerado a este profesor son 164.243 bolívares. Es decir, el profesor recibe 22.839 bolívares más que lo que recibió en octubre. Ese fue el monto aplicado de ese 50% a este profesor. Sin embargo, qué dato curioso, sigue estando por debajo de lo que cobró en el mes de noviembre con el 20% de la metodología anterior. Es decir, si vemos las cifras acá, está cobrando, viendo la aplicación, porque es que en la penúltima columna donde dice total pensión mensual aplicada a metodología anterior, ahí estamos aplicando el 20% lineal por la metodología anterior. El 20% del mes de noviembre debió haber sido 169.685 bolívares. El mes de diciembre debió haber sido este mismo monto y con el 50% en enero debió cobrar 254.527 bolívares con 50 céntimos. Cuando lo comparamos con lo que efectivamente está percibiendo, que son 164.243 bolívares, estamos afectando al profesor en 90.284 bolívares con 50 céntimos. Hay otro caso. Las condiciones son similares.
Sin embargo, no a todos afectó, y esto hay que decirlo muy responsablemente. También hay un grupo de trabajadores, empleados, docentes y obreros que se vieron beneficiados por esta aplicación. Tal es el caso, por ejemplo, el que estamos viendo en este momento, un asociado a tiempo completo que de alguna manera le benefició el incremento del 20% y del 50%. No de la forma en que debió haberle beneficiado, pero sí le está beneficiando, y ahí lo podemos ver. 2.540 bolívares nada. 2.540 bolívares fue lo que le benefició, con la metodología vieja. Una harina pan. Gracias, señor rector. Aquí vemos la base de la cuantificación de lo que fue la aplicación del 20% y del 50% de este trabajador. Pero veamos acá gráficamente en un universo de 5.384 personas en condición de jubilado o pensionado por incapacidad, y nos damos cuenta que dentro del personal ATO, por la aplicación del 20% de la nueva metodología, comparado con octubre, sin incremento, vemos que benefició a un 95.59% del ATO y benefició a un 67.26% del personal docente en condición de jubilado o pensionado. Pero es que también estamos afectando a un 4.41% del ATO y estamos afectando a un 32.74% del personal docente. En fin, de manera general, beneficiamos a un 84.66% y afectamos a un 15.34%, y ahí lo podemos ver gráficamente cuántas personas, o vemos que el comportamiento del gráfico se ve de manera importante, que hay un sector bien importante con respecto a lo que es el beneficio, pero que desde el punto de vista del docente, pues la situación no es exactamente la misma. Cuando vemos la aplicación de la pensión de noviembre con metodología anterior, que era la metodología de la primera y segunda contratación colectiva, que fue lo que efectivamente se pagó en noviembre, contra la pensión con incremento aplicado del 20% de la nueva metodología, vemos que la situación cambia. Lo que recibimos en noviembre comparado con la nueva metodología, vemos que a nivel de personal empleado y obrero estamos beneficiando un 66.8% y un 33% está siendo afectado con esta nueva metodología. En el caso del docente la situación cambia rotundamente, porque escasamente un 21.47% se beneficia de esta metodología y un 78.53% se ve afectado con la aplicación de la nueva metodología. Asimismo, cuando comparamos la pensión de febrero con 50% con respecto a la proyección de lo que debió haber sido la primera y segunda contratación colectiva, vemos que hay una afectación de un 51.49% a nivel global, y a nivel docente un 76.7% se ve afectado con esta metodología, y a nivel de empleados y obreros se ven un 35.65% afectados con esta nueva metodología. Debido al desmejoramiento de las condiciones de los jubilados, en el Consejo Universitario se tomaron las siguientes acciones: solicitar al CNU corregir las decisiones que afectan económicamente a los jubilados y que el rector insista en que sea incluido el tema en la agenda. El Servicio Jurídico realizará un informe en el que incluye la deuda para que sea solicitado su pago al Ministerio. Una comisión entregará al ministro documento argumentado y con recaudos para que se revierta la decisión de homologación de la pensión y se pague la deuda al personal jubilado, pensionado y sobrevivientes. De no obtener respuesta por parte del Ministerio en el tiempo establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos, Servicio Jurídico intentará las acciones correspondientes, tales como amparo constitucional, entre otros. Además, se alertará a la Organización Internacional del Trabajo la violación a los derechos humanos de los trabajadores jubilados de la ULA. Colocar en el portal web de la ULA la información particular de cada personal jubilado, pensionado y sobreviviente, a la cual estos tendrán acceso de manera privada. Comunicación dirigida al presidente de la República alertando sobre el incumplimiento de un decreto presidencial por parte del Ministerio sobre el pago del 20% para el personal jubilado universitario, lo que está violentando los derechos humanos de los mismos.
Si lo consideran conveniente, cada gremio, consejos de facultad, núcleo y extensiones convocarán a una asamblea informativa con la presencia del licenciado Oscar Altuve.